Muy bien, pues vamos ya por los últimos minutos de esta última sesión y nos vamos con algunos postulados, ¿no? De cosas que he ido recogiendo pues, a lo largo de los años, ¿no? Son cosas que hemos hablado dentro del curso, pero pues bueno, son experiencias, son informaciones que he recogido de autores, de mis maestros, de mis grandes maestros, ¿no? También todo eso es lo que al final de cuentas se vuelve uno. Somos un contenedor del cual pues vamos recibiendo informaciones y nuestros procesos de pensamiento que nos van llevando, ¿sí? A la construcción, obviamente, de distintas pues, formas de entender y obviamente pues, de atender una, una realidad, una problemática. Pues vámonos directamente ya a esto. Dice, no se puede obviar ningún proceso de comunicación. Debemos asegurarnos de que el mensaje llegue a las personas. Ujú. Esto quiere decir que a veces nosotros diseñamos algo, lo subimos y damos por hecho de que la gente lo va a leer, lo va a ver, ¿sí? Y no solamente eso, de que lo vaya a leer o lo vaya a ver, sino además, ¿sí? Tener la seguridad de que se va a dar la semiosis, ¿no? Es decir, pues, el mensaje va a llegar y va a provocar lo que debe de provocar en las personas. Esos procesos no son de esa manera, a veces hay que insistir, ¿sí? Y dentro de la comunicación es así, hay que recordar y hay que recordar, hay que recordar. Tomen como ejemplo el hecho de cómo les he pedido los apuntes y que me han preguntado una, otra vez y otra vez, ¿sí? Y eso no quiere decir que no pongan atención, no quiere decir nada de eso, sino simple y sencillamente podemos olvidar la información, podemos confundir la información. A lo mejor la información no fue dada de la mejor manera y eso provocó la confusión. Hay muchas razones por las cuales siempre hay que tener cuidado cuando se construye un mensaje, ¿sí? Y esto es asegurarse que las personas lleguen, ¿sí? Que la información llegue a esas personas y que esa información obviamente esté en términos comunicativos al nivel de los grupos. El diseño a veces no funciona solo, ¿sí? A veces hay que echarlo a andar. ¿Qué es esto? Es el complemento del postulado anterior. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un volante. Este ejemplo lo habíamos puesto en algún momento. ¿Sí? El tema puede ser cualquiera. Si yo tengo un volante, se lo entrego a alguien, una de las situaciones que generalmente se hacen con los volantes, si es que lo reciben, hay mucha gente que no lo recibe, si es que lo reciben, es que probablemente, pues, no sé, unos pasa adelante lo tire. Ujú. Entonces, ahí es donde viene todo lo demás. En sí mismo, si el diseño está bien resuelto y todo lo demás, y no funciona, tiene que ver precisamente con esto de echarlo a andar. Es decir, cuando se entrega un volante, debe ir acompañado de un discurso, no solamente del me recibes este volante, te doy un volante, sino hablar del tema. Si la persona a quien accidentalmente llegamos a entregarle un volante no iba a revisar el documento, pues bueno, si coincide con alguna necesidad de la persona, entonces ya le dijimos, es un volante sobre tal temática y coincide con una necesidad, entonces tal vez le ponga atención al volante o nos pregunte algo. Eso significa, ¿sí? Echarlo a andar, ¿sí? No esperar a que funcione nada más porque decimos estéticamente está bien, a mí me gusta, ¿sí? No sé, el maestro nos dijo que era genial y cosas así por el estilo, ¿no? En ese sentido hay que tener cierta mesura. La comunicación visual es una de las 5 posibilidades, ¿sí? O está dentro de las 5 posibilidades que podemos aprovechar para los fines del diseño de la comunicación, ¿no? Entonces, la comunicación visual es uno de esos 5 y obviamente pues van a existir seguramente posibilidades en donde podamos participar con más de un sentido, ¿no? Y esto no es nada fuera de control. La comunicación multimedia tiene que ver al menos con 2 sentidos.
cuando hablamos de un empaque, cuando hablamos de un envase, estamos hablando también del sentido del tacto. O sea, no solamente de cómo se ve, sino incluso cómo se siente, ¿sí? Los materiales, y eso mismo se convierte en un factor comunicativo. No existe una teoría del diseño, sino múltiples, que es lo que este académico cree. Se dice mucho, ¿no? Que no hay teorías del diseño, yo insisto en que hay teorías del diseño, y dentro de esas, pues bueno, no solamente hay una teoría, sino hay muchas teorías. Algunas son para el saber explicar un fenómeno, y otras son para el saber hacer. Entonces, acuérdense, habíamos dividido, ¿no? El saber en dos grandes terrenos. Uno que nos ayuda a explicar por qué suceden las cosas, ¿sí? Como proceso comunicativo, y el otro es cómo resuelvo, qué herramientas debo utilizar para resolver una idea que yo tengo aquí en la cabeza. En términos comunicativos, el diseño debe realizarse en función al nivel correspondiente, ¿sí? Entonces, aquí llegan los niveles de comunicación. Si voy a acercarme, ¿sí?, a un grupo de personas muy jóvenes, entre los 5 y los 10 años, pues entonces tiene que haber un discurso, un tipo de comunicación que se adapte, ¿sí?, de alguna manera a ese segmento. Es decir, dentro de ese rango de edad, entre los 5 y los 10 años, ¿sí?, también va a depender en qué zona geográfica se encuentre, y evidentemente hay que dirigir esa comunicación hacia esas personas, ¿sí?, que tienen ese perfil. El diseño significa dibujo y también signo, también proyectar, estructurar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la palabra diseño pues, es sumamente amplia, nos permite participar de diferentes maneras dentro de esos procesos comunicativos, y eso es algo pues, verdaderamente importante, porque no se limita a una sola cosa, ¿sí? Y si nos limitara, pues entonces ya no sería tan creativo. Uh-huh. Entonces, precisamente en ese sentido, pues bueno, ahí está dentro la creatividad, y pues bueno, es algo que nosotros, pues, supongo es algo que a todos nos gusta, el idear, el estar pensando cómo resolver alguna problemática. En diseño, el análisis del proceso comunicativo se realiza del receptor al emisor, ¿no? Desde el receptor al emisor, ¿no? En sentido contrario, y esto lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Incluso en esta misma sesión. Los procesos de diseño se van simplificando. Es decir, cuando yo diseñaba, pues tenía que sacar mis escuadritas, tenía que ver que mis estilógrafos tuvieran suficiente tinta, mis colores, ¿no? Bueno, algunos pinceles, no sé, el wash o el pigmento que fuera a utilizar. Y pues bueno, se implicaba pues, requerir una mesa grande para colocar todos los aditamentos, y eso se simplificó a un ordenador que además de todo lo podemos llevar a donde sea, bueno, salvo los riesgos, ¿no?, que puede correr, de que a alguien se le antoje apropiarse de nuestro ordenador. Uh-huh. Entonces, esa simplificación va dando cuentas de cómo va cambiando el diseño. Uh-huh. Mucho del diseño que se hace hoy en día en términos gráficos, tienen animación, ¿no? Ya tiene aplicada realidad virtual, realidad aumentada. O sea, hay muchas cosas que han cambiado, y eso es algo que pues, se tiene que buscar, ¿sí?, en torno a la actualización. Todo lo que se diseña se sabe si funciona o no hasta que el trabajo es expuesto al público. ¿Sí? Este académico dice, no hay manera de saberlo antes. Obviamente, pues para eso es la teoría nos puede indicar, ¿sí?, más o menos qué características deberíamos de utilizar para tratar de aproximarnos al resultado que pueda ser viable. Uh-huh. Sin embargo, así como va cambiando la gente, como vamos cambiando, pues no hay ninguna garantía de que algo pueda funcionar. Entonces, no es hasta que se presenta ante los receptores, uh-huh, es garantía, obviamente, de que esto pueda llegar a buen fin. Uno de los fines más importantes del diseño se centra en modificar la conducta de los receptores, incidir, ¿no?, tratar de conseguir
que alguien no cruce por cierto espacio, que alguien se detenga, y que utilice, por ejemplo, las cebras. O sea, todos son procesos, ¿no? Que tienen que ver con este tipo de aspectos comunicativos y obviamente pues ahí es donde se percibe, se está identificando el hecho de la búsqueda de tener una incidencia, ¿sí? De la conducta y pues lo más grande que se podría lograr pues es precisamente, ¿no? Modificar o conducir la conducta de los receptores. El papel más importante del diseño no es generar conciencia, sino conducir a las personas a la acción, ¿sí? Que ese es el elemento, por decirlo de una forma superior, de esta actividad profesional. Es decir, que todo lo que, todos los espacios en donde nosotros tengamos una participación, pues pueda ser o pueda ayudarnos a llevar a las personas a que hagan exactamente lo que se está sugiriendo que se haga. Y pues bueno, creo que por ahí hablábamos del caso del metro, ¿no? En donde en ciertas estaciones las personas todavía nos formamos para entrar a los andenes. El diseño participa en dos grandes enfoques comunicativos, el social y el comercial. Son los campos de acción, están divididos para sacar en estos dos ámbitos y las estructuras, pues bueno, más o menos van a ser similares, no las teorías, ¿sí? Metodológicamente vamos a tener algunas características, pero entre cada uno de estos dos campos, pero obviamente dentro de las diferencias que hay en cada elemento dentro de cada campo, ahí lo que vamos a poder identificar es que va a ser distinguido por las teorías, ¿no? En el ámbito de lo social, ¿sí? En el ámbito del diseño social, al diseño de la propaganda, está enfocado, está dentro de este gran conglomerado social, uh-huh, pero el asunto es que llevar a la participación de no tirar basura, de reciclar, ¿sí? De no estar recibiendo constantemente bolsas, por ejemplo, ¿sí? Versus, o a diferencia, por ejemplo, de vota por mí, entonces ahí es donde encontramos grandes diferencias. En términos ideológicos, la gente solemos apasionarnos por lo que nos han dicho que es la verdad, la realidad, y obviamente esa verdad o esa realidad va a obedecer, obviamente, a los grupos que pretenden que seamos partícipes de su staff de su ideología y pues bueno, eso obviamente va a significar una diferencia muy importante en torno a cualquier otro tipo de conducta, insisto, como en el caso de lo social o en los procesos de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje. Uh-huh. Todo lo que está a nuestro alrededor está diseñado, nos lo comentamos hace un rato, algunas cosas muy bien y otras no tanto, pero todo ha sido diseñado, ¿no? A lo que hemos mencionado, el diseño continuará cambiando definitivamente. Para ello es necesario mantenerse en la vía de la actualización. Pues bueno, nuevamente pues les quiero agradecer por este año de trabajo. Ojalá les vaya muy bien ahí en la facultad. No sé si este semestre nos toca regresar a clases presenciales, pero de todas maneras, sea lo que sea, si o sea, que coincidamos, bueno, todavía no voy a conocer a nadie, pero o sea, que coincidamos ahí en la facultad ya de manera presencial, ¿sí? O que pues siga yo por acá en línea, pues ahí estoy a la orden a través del correo electrónico, ¿sí? No se olviden de las fechas de entregas, esfuércense mucho para que puedan obtener los mejores resultados y que obviamente pues logren una gran satisfacción de este primer año y de los tres que les resta, ¿no? Lo que viene en el futuro inmediato y el futuro a mediano plazo. Cuídense muchísimo. Muchas gracias nuevamente por todo y obviamente pues cualquier cosa ahí estaré al pendiente de ustedes. ¿Sale? Hasta pronto.